Ulises. Historia basada en una experiencia real. Unos años luego de la muerte de mi abuela, me seguían sucediendo cosas paranormales, aunque nunca con la misma intensidad, hasta finales de 1989. Siempre fui un ávido lector y aprovechaba al máximo cada libro o revista en casa de mis tíos. Para darles un contexto de lo que se vivía en aquel entonces, se llevaba a cabo con éxito la primera cirugía de cambio de sexo. Se detectaba por primera vez el nacimiento de una estrella pulsante, la muerte del emperador Hirohito. Un ayatolá ofrece $3 millones de recompensa por la muerte del autor de los versos satánicos. La revuelta en la plaza de Tiananmen. Nelson Mandela es retirado de su celda y es invitado a tomar té en la mansión del presidente Botha. Se lanza la primera versión de Microsoft Office. El Voyager 2 pasa cerca de Neptuno y, lo más relevante, la caída del muro de Berlín. Esas eran las tendencias en las noticias de aquel entonces. Siempre fui de pocos amigos y amistades, con los cuales compartimos por la tarde y noche. Como adolescente tenía pequeños trabajos que me permitían ganar un poco de dinero, el cual no abundaba en casa. Mi madre había quedado con una gran deuda por los gastos de la enfermedad de mi abuela, quien, a pesar de tener 4 hijos, ninguno había aportado económicamente para sufragar sus gastos. Un día que caminaba de regreso de uno de mis empleos, leí una convocatoria para formar parte de los encuestadores del INEGI. En México, cada 10 años se realiza un censo de población para determinar el número de mexicanos presentes en el territorio nacional. Los aspirantes debíamos recibir una capacitación durante varios días en una escuela secundaria cerca de mi domicilio. De hecho, era la secundaria en la que yo había estudiado. La capacitación era brindada por el personal del instituto de lunes a viernes en el auditorio de la escuela. Recuerdo formar un pequeño grupo de amigos, Mimi, Alejandro, Ulises y yo. Siempre me costó trabajo encajar en los diversos grupos de personas, por lo que estaba muy contento de integrar ese vínculo. Todos los días al terminar la capacitación, se nos permitía permanecer en el auditorio siempre que lo hiciéramos en silencio. Se nos impartía la capacitación de 4 a 6 de la tarde y nos quedábamos charlando hasta cerca del cierre de la escuela, que era a las 9 de la noche. Al principio platicamos para conocernos y después comenzamos entre todos los chicos a contar anécdotas e historias de terror. Al fin y al cabo, la hora y el lugar se prestaba para ello, ya que el auditorio era muy grande con varias butacas y un escenario con un telón que se encontraba plegado. Todos nos ubicábamos en el escenario con la luz central encendida y el resto completamente apagado, a oscuras, como cuando te reúnes en la noche a la luz de la luna con los amigos alrededor de una fogata para tomar turnos y contar cuentos de terror. No recuerdo quién del grupo nos enseñó a jugar el libro de Cleo. Verán, un libro, cualquier libro, se abre exactamente por la mitad del número de páginas y se coloca un dije o pendiente. Cierras el libro y el pendiente sirve como un cursor, un péndulo. Si gira a la derecha es sí y si gira a la izquierda es no. Le puedes hacer preguntas de cualquier tema o índole, pero se limita simplemente a responder sí o no. Preguntaron que si podíamos contactar con los muertos y respondió que sí. Y justo cuando queríamos hacer más preguntas, nos había dado la hora de salida de la escuela. Y afuera de las instalaciones, Mimi nos dijo: en casa tengo una ouija que puedo traer mañana para jugar, a lo que todos respondimos que estaría genial. Recuerden que esto sucedió hace más de 30 años. La ouija era un juguete común en muchas casas. Era de lo más normal encontrarlas en la sección de juguetería de todos los autoservicios. Tiempo atrás se había puesto de moda por la película El Exorcista. En muchas reuniones de gente mayor que yo la usaban para jugar. Incluso ya en el pasado yo había intentado jugar con ella, pero nunca pude hacer que se moviera. Al siguiente día, viernes, recibimos la capacitación como todos los días. Al terminar, nos disponíamos a continuar jugando con el libro de Cleo, pero Mimi, como lo había prometido el día anterior, sacó de su mochila una ouija y comenzamos a jugar. Sentados en el piso con las piernas cruzadas, Mimi y Ulises juntaron sus rodillas y colocaron el tablero sobre sus muslos. Colocaron sus dedos sobre el cursor y no pasó mucho tiempo para que éste comenzara a moverse. Se saltaron un montón de preguntas como las que realizas cuando quieres conocer lo más simple de cualquier persona. Dijo que era una mujer y que se llamaba Alejandra, que había muerto años atrás en un accidente automovilístico.
que recién unos meses antes se había casado y que estaba embarazada cuando murió. Le preguntaron, ¿cómo es estar muerto? No lo sabes. Yo no pregunté nada. Todos discutían acerca de lo que se debía preguntar, excepto yo. Pero esa respuesta me hizo pensar, ¿no sabes? ¿No sabes por qué no te das cuenta que estás muerto? ¿No sabes por qué es horrible? ¿O no sabes como una amenaza? Preguntaron varias cosas más y siempre respondió, pero cada vez se tardaba más en responder. De pronto, escribió, B quiere jugar. ¿Quién es B? Y ya no respondió. Nos restaba solo un día de capacitación. Ulises y yo entablamos una amistad que se consolidó por varios años a partir de ese empleo temporal. Todas las noches pasaba a su casa o él a la mía, simplemente para platicar, charlar, tocar guitarra o para comer tacos. El lunes llegamos a lo que sería nuestro último día de capacitación, para lo que se nos había pedido 1 hora más de tiempo. Iniciamos según lo planeado, pero terminamos muy rápido, por lo que teníamos más tiempo libre de lo que se había presupuestado. Apagamos las luces del auditorio y, como siempre, solo dejamos una pequeña luz al centro del escenario. Ya hasta decíamos todos, vamos a jugar a los Boy Scouts. Dispusimos todo para comenzar a jugar con la Ouija e iniciamos intentando contactar a Alejandra, y luego de varios intentos decidieron invitar a cualquiera que quisiera jugar con nosotros. El cursor comenzó a moverse y escribió Víctor y el número tras romano. Víctor III, sí. ¿Conoces a Alejandra? Sí. ¿Por qué no quiso jugar con nosotros? Se fue. Entablamos una conversación muy larga, más de 1 hora. Hicieron preguntas que realmente no sé qué relevancia tendrían, como la fecha y la causa de muerte. Insisto que yo estaba ahí, pero nunca pregunté nada. Pero hubo un chico que preguntó que si su papá, el cual estaba enfermo, moriría. No, respondió. Y el chico volvió a preguntar, ¿de qué morirá? De frío. A ese chico lo recuerdo bien. Conocía de vista a su papá. Era alcohólico. Muchos años después el señor murió a unas calles de mi casa. Se quedó dormido en una de sus juergas y murió durante el 12 de diciembre. Lo recuerdo bien, pues era Día de la Virgen, y en ese entonces había una contingencia por los fríos extremos. Víctor III le dijo a varios la fecha de su muerte, pero de todos, lo único que recuerdo es que nunca volví a saber de ellos. De pronto, a alguien se le ocurrió la gran idea de pedir que nos diera una prueba de que estaba realmente con nosotros. Al instante, guardamos silencio y volteamos a todos lados esperando algún tipo de señal, pero nada. Víctor, ¿puedes probar que realmente estás aquí con nosotros? Todos volteamos a un viejo piano que se encontraba en el escenario en uno de los extremos, pues nos pareció escuchar un pequeño ruido que provenía de él. Se comenzó a escuchar el ruido que produce una cuerda que se tensiona o estira cada vez más y más y más. De pronto, un gran estruendo hizo que todos saliéramos corriendo del auditorio entre gritos y risas. Una vez afuera del auditorio, un prefecto se acercó con nosotros y nos regañó por alterar el orden con nuestros gritos. Le comentamos lo sucedido y nos acompañó adentro para sacar nuestras cosas. Al regresar, parecía una escena de película, todo oscuro, y al centro del escenario, la ouija iluminada por una tenue luz. El prefecto se acercó al piano, levantó la tapa y pudo darse cuenta de lo que sucedió es que una de las cuerdas se había roto. Ese día Ulises le pidió prestada la ouija a Mimi para jugar en su casa. Sí, pero te la encargo mucho, no es mía, es de mi hermana. Al siguiente día fue a buscarme a mi casa. Mis hermanos y mis padres ya lo conocían bien. Entraba y salía con toda confianza de mi casa. Ulises padecía un trastorno neurológico llamado nistagmo, el cual consiste en que ambos ojos se mueven de un lado a otro sin poder evitarlo. El que él padecía era nistagmo horizontal. Sus ojos se movían de izquierda a derecha de forma permanente, incluso estando dormido. Cuando era pequeño tuvo un golpe en la cabeza jugando fútbol americano. Ese día que fue a buscarme, llevaba la ouija y me dijo que sí podíamos jugar. Yo nunca tuve una recámara propia, pues siempre compartí espacio con mis hermanos.
y como necesitábamos privacidad, pero sobre todo silencio, decidimos subir a jugar a la azotea en donde nos pusimos a jugar. Por un momento pensé que Ulises me estaba tomando el pelo, ya que casi de forma instantánea el cursor se movió luego de que nosotros pusimos las manos en él. ¿Quieres jugar con nosotros? Sí. No inventes, Ulises, tú lo estás moviendo. No, juro que no. ¿Quién eres? Víctor. ¿Víctor III? Sí. Pregunta cuándo vas a morir, me dijo Ulises. ¿Cómo crees? ¿Cuándo voy a morir yo? Respondió una fecha que aún no llega. Ulises preguntó, ¿puedes darnos evidencia de que estás realmente aquí con nosotros? En ese instante, en cuestión de unos 2 o 3 segundos, todos los perros de las casas vecinas y lejanos comenzaron a ladrar y a aullar. Se me erizó la piel. En la azotea se comenzó a escuchar un gruñido como el de un enorme perro. Todo estaba oscuro. Nosotros estábamos en el centro de la azotea, en donde se iluminaba un poco con la luz de la luna. Había 2 pequeños cuartos de azotea, uno en cada extremo, que evitaban el paso de la luz, haciendo el lugar más oscuro. El gruñido, grave y fuerte, provenía de debajo de uno de los lavaderos. Se movía de un lado al otro como un león enjaulado. Intenté ubicarlo, pero era demasiado oscuro. De pronto, un gato salió corriendo y se escuchó su maullido. Salió corriendo de las sombras como huyendo de algo. Ulises y yo salimos corriendo y de 2 brincos bajamos las escaleras hasta el patio. Entre risas nerviosas exclamamos, ¿escuchaste? Sí, pero ¿pudiste ver algo? No, estaba muy oscuro. Estuvimos charlando acerca de lo sucedido y obvio que lo atribuimos a situaciones paranormales e inexplicables, pero siempre pensando que nuestra experiencia había acabado con ese suceso. De mis amigos de toda la vida eran Manolo, al cual conocí en el colegio militar, era de Sinaloa y hasta la fecha sigo teniendo contacto con él. Ernesto, que era mecánico y actualmente es policía de la Ciudad de México. Y Ulises. 2 días después de lo sucedido, llegó a buscarme mi amigo Ernesto para invitarme a los 15 años de su sobrina, la cual en realidad tenía 19 años, pero por cuestiones económicas nunca habían podido celebrar su fiesta. ¿Puedo llevar un amigo?, le dije. Siempre que sea solo una persona, verás, es solo una pequeña reunión familiar con muy pocos allegados. Cerramos la invitación con un apretón de manos y quedamos de vernos el siguiente sábado, que era el día de la reunión. Me encargué de invitar a Ulises y todo estaba listo. Llegó el fin de semana y Ulises y yo llegamos puntuales a las 8 de la noche. La reunión era en casa de la hermana de Ernesto, en el 4º piso de un edificio de departamentos. En la reunión conocimos a 2 chicas. Ulises se quedó platicando con una y yo con otra. El tiempo pasó muy rápido y nos dieron las 12:30 de la noche. Aquí nos pidieron que les acompañáramos a su casa, a lo cual accedimos. Nos despedimos de todos en la reunión y salimos del departamento sin saber que después de cruzar esa puerta viviríamos la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Los pasillos y escaleras del edificio estaban completamente oscuras y eran apenas iluminadas por la luz tenue de los departamentos contiguos. Habíamos bajado apenas al 3er piso cuando Ulises me llamó. Ricardo. Yo venía al frente con una de las chicas y él atrás con la otra. Subí 4 o 5 escalones. ¿Qué pasó? No hay que ir con ellas. ¿Por qué? ¿Estás bien? Por favor, no hay que ir con ellas. Regresemos. Simplemente le dije, no inventes, vente, vamos. Me di vuelta y continuamos bajando. Al llegar a la salida del edificio, me volvió a llamar. Ricardo, por favor, no hay que ir. Si vamos, los 2 vamos a morir. ¿Qué? No inventes, Ulises, ¿qué te pasa? Es Víctor. Me dice que no vayamos. Alguien nos va a matar. La muerte nos va a encontrar. ¿Estás loco? Si quieres, quédate. Yo las llevo a su casa. Comenzamos a caminar. Junto a esos departamentos en la esquina había un terreno abandonado en el cual, en la actualidad, hay una gran clínica de colposcopía. A lo mejor ya sabes dónde es. Para los que viven a los alrededores, se encuentra sobre el eje 6 sur. El terreno tenía un sendero formado por el constante andar de transeúntes.
El camino estaba rodeado por pasto y pequeños arbustos. El pasto habría tenido unos 30 o 40 centímetros de alto. Había avanzado unos 40 metros cuando la chica que acompañaba a Ulises me gritó: «¡Ricardo!». Giré y solo la vi a ella. Ulises estaba en el piso, pero desde mi perspectiva, por las hierbas y el pasto, no me dejaban verlo. Por un momento creí que Ulises había regresado dejando solo a la chica. Regresé y fue cuando me di cuenta que él yacía en el piso, inmóvil. «¿Qué pasó?». «No sé, de pronto se cayó al piso». No percibía ningún movimiento. Juro que parecía muerto. Me arrodillé junto a él. Recuerden que Ulises tenía ese movimiento permanente de los ojos. Estaban inmóviles. Me puse sobre él e intenté darle RCP. «Ulises, ¿qué tienes?». Volvió sus ojos hacia mí y me dijo: «Te voy a matar». Se incorporó con una fuerza increíble. Me hizo volar casi 1 metro. Yo estaba en shock, pero contento de que no hubiese muerto. Ulises se agachó y con una facilidad que no entendía, levantó una gran roca, fácilmente más de 20 kilos. La levantó por encima de su cabeza y comenzó a acercarse de forma amenazante hacia mí. «Te voy a matar», repitió. Comencé a correr de regreso a la casa de Ernesto, pero Ulises era muy rápido, más que yo. Había un auto estacionado y comencé a dar vueltas a su alrededor. Mientras tanto, las chicas fueron a pedir ayuda a Ernesto. La adrenalina me hizo correr, pero sobre todo resistir. Fueron muchas vueltas. No sé por cuánto tiempo, pero parecía una eternidad. Cuando ya estaba a punto de darme por vencido y darme la vuelta para enfrentarlo, llegó Ernesto con 4 de sus familiares. Entre los 6 apenas pudimos someterlo, porque en verdad era muy fuerte. Ernesto me ofreció subirlo al departamento de su hermana. Lo subimos cargando. Ulises no paraba de gritar: «Nos voy a matar, nos voy a matar». De varios departamentos se asomaban intentando ver qué era lo que sucedía. Llegamos por fin al departamento y pasamos directamente a una de las recámaras en donde se encontraban una señora mayor, la hermana de Ernesto, su novio, su sobrina y nosotros 6. La señora mayor, al ver todo, me preguntó: «¿Está borracho? ¿Drogado? No toma, ni siquiera fuma». «¡Ah, la ouija, Ricardo, ayúdame!», gritó Ulises. «¿Estuvieron jugando con la ouija?». «Sí, pero solo fue un juego nada más». «¿Cuánto tiempo tiene que jugaron?». «Hace 1 semana». «¿Cuántas veces jugaron?». «Varias, no sé, 10 tal vez». «Pero si ese es el problema, ahorita llegando a mi casa la tiro a la basura». No puedes hacer eso». «¿Jugaron con algún demonio?». Solo jugamos con un tal Víctor III». «Y cuando terminaron, ¿se despidieron?». «¿Había que despedirnos?». «Claro, en las tablas existe la palabra adiós y no pueden irse hasta que con lo que hayan estado jugando les diga adiós. Si no terminan, aquello que invitaron puede quedarse con ustedes». Yo no lo sabía. Muchos juegan cosas que no conocen y eso no debería ser un juego». Ulises no dejaba de gritar: Suéltenme, voy a matarlos». «¿Cómo se llama?». «Ulises». «¿Es tu amigo?». «Sí». «¿Crees en Dios?». «Sí». «Toma su mano y reza con él». Mientras los demás detenían a Ulises de brazos y pies, tomé su mano derecha y le dije: por favor, reza conmigo. Por favor, reza conmigo. La única plegaria que conozco es el Padre Nuestro, así que comencé. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas tua sicut in cielo in terra. Ulises comenzó a hablar en un idioma que yo no conocía. Ulises, por favor, repite después de mí, por favor. Déjenme, todos van a morir si no me dejan. Por favor, repite lo mismo que yo. Estoy repitiendo lo mismo que tú, pero en otro idioma. Continuó con el Padre Nuestro.
pero no dejaba de hablar cosas raras que no conocía. Él seguía insistiendo en lo mismo. Puedo hablar cualquier idioma, y decía cosas que no entendía para nada. El novio de la festejada era un ingeniero que trabajaba en Italia hace un par de años, un joven de 29 años. A ver, hermano, vamos a terminar con tu teatro. Dime algo en italiano. Ulises se le quedó viendo unos segundos con esos ojos fijos que me aterraban. Comenzó a hablar un par de minutos. El joven ingeniero abrió al máximo sus ojos. Su rostro se descompuso, pero escuchaba atento todo lo que salía de la boca de Ulises. Al final, este terminó con una carcajada. El joven ingeniero nos dijo: llévenselo, por favor. Ya no pueden estar aquí. Por favor, váyanse. ¿Qué pasó?, dijo Ernesto. No sé si él sabe o conoce italiano, pero habla muy bien, demasiado para ser casualidad. El problema es que me dijo cosas que nadie sabe. Nadie. Me habló de mi vecino con el cual tengo problemas. Me habló de mi departamento, de las habitaciones y de mi cama. De quién me regaló mi cama. Por favor, váyanse. Ernesto se ofreció a ayudarme con Ulises para llevarlo a mi casa. Afortunadamente, sus familiares me apoyaron. Mi casa tenía 2 entradas en forma de la letra L mayúscula, con entradas en cada uno de los extremos. Llegamos a la casa y mi madre nos recibió. ¿Qué pasó? Mamá, ayúdanos, por favor. Ulises está como poseído. Entramos por la primera entrada de la casa. Esa puerta normalmente no la usábamos, puesto que daba a la recámara de mis padres. Ahí recostamos a Ulises mientras seguía gritando, ya con un poco de espuma en la boca. Mi mamá sacó un poco de agua bendita que siempre tenemos disponible en casa. Vació un poco de agua en un vaso grueso de vidrio y le pidió a Ulises que bebiera un poco de agua. Incorporó un poco a Ulises y lo puso en su regazo. Acercó el vaso a su boca y lo inclinó un poco para que bebiera. Ulises gritó y mordió el vaso, el cual se rompió y comenzó a masticar los vidrios. Mi madre y Ernesto intentaron con las sábanas de la cama evitar que se siguiera masticando los vidrios, pero sobre todo que se los fuera a tragar. Envolvieron sus dedos en la tela y los metían en su boca para sacarlos. En eso, salí corriendo de la recámara por la puerta que daba hacia el interior de la casa. Pasé por la sala, comedor y cocina hasta el extremo opuesto. Tomé una botella de alcohol y unos cerillos. Subí a la azotea. Tomé la tabla que había quedado ahí desde la última vez que Ulises y yo jugábamos. Bajé corriendo, salí a la calle. Todo esto lejos de la mirada de Ulises, mi madre, Ernesto y sus familiares. Era imposible que me hubieran visto por la disposición de la casa. Tomé la tabla, la coloqué en una alcantarilla, la rocié de alcohol, prendí fuego. Desde el interior de mi domicilio se escucharon unos horribles gritos. Me quemo, me estoy quemando. Regresé con ellos y les dije que ya había quemado la tabla. ¿Pero qué? ¿Cómo? En unos minutos, Ulises se calmó por completo y se quedó dormido. Lo dejamos descansar como 1 hora y como a las 5 de la mañana lo llevé a su casa. Sus padres me gritaron y no los culpo. Seguramente habrían pensado que algo bebió o ingirió. Soporté sus reclamos y gritos. Me corrieron y me pidieron que nunca regresara por favor a su casa. Regresé más que triste, asustado a casa. Ya no pude dormir en todo el día. Por la noche les supliqué a mis padres me dejaran dormir con ellos, no solo en su cama, sino en medio de ellos. Pasaron un par de semanas y Ulises fue a buscarme en mi casa. Hola Rich, siempre me decía así. Hola ¿cómo estás? Bien, no había venido porque estaba castigado y no me dejaban salir. De hecho, no me dejan venir contigo, lo tengo prohibido. Pero dime qué pasó. Ese día que me dejaste en casa me llevaron a urgencias, me internaron 2 días, me hicieron varios exámenes de alcohol y drogas, pero todo negativo. No encontraron nada. Me dieron de alta, pero no recuerdo nada. Lo último que recuerdo fue que estábamos en casa de tu amigo Ernesto y luego de eso, nada. Nunca le dije nada, solo que se había puesto mal, pero nunca supo lo que sucedió en esas 5 horas.
Continuamos viéndonos todos los días como siempre, pero Ulises estaba extraño. Algo en él había cambiado. Su mirada, que siempre era acompañada de ese famoso nistagmo, era diferente. Algo había cambiado en él. Una ocasión lo acompañé a comprar unas cosas al sur de la ciudad. Cuando veníamos en el metro, la charla era de lo más normal. Entre la estación Ermita y Portales, Ulises se quedó callado unos segundos. Raro, nuevamente sus ojos inmóviles, mirándome. Ricardo, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar conmigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? Alguien en tu casa acaba de morir. No inventes, Ulises, con eso no se juega. Terminamos de pasar un pequeño desnivel. Ulises se veía normal. ¿Por qué me dijiste eso? No sé, perdóname. Bajamos en la estación Portales y regresamos caminando. Él se fue a su casa y yo a la mía. No había nadie. Encendí la televisión y me senté a ver las noticias que siempre y hasta hoy sigo viendo todos los días. Sonó el teléfono. Era mi primo, uno al que casi no hablo ni frecuento para nada. Hola, ¿Ricardo? ¿Sí? ¿Quién es? Soy tu primo, Jesús. Hola, ¿qué pasó? Me encargó tu papá que te encontrara y te avisara que tu abuelo se cayó de la escalera. Lo trajimos al hospital, pero acaba de morir. Necesitamos que traigas unas cosas. Claro que algo no andaba bien con Ulises. Unas semanas después, mientras caminábamos hacia unas canchas de básquetbol que se encuentran en el camellón de una avenida, me dijo: En esta calle, en esa esquina, alguien, más bien 4 personas, van a morir. Y lo dejé pasar. Comenzamos a jugar retas con todos los chicos que conocíamos. Al siguiente día, tal como Ulises lo había dicho, un automóvil que circulaba a más de 150 kilómetros por hora se impactó de frente con la lateral de una fábrica. El auto se incrustó en el muro. 4 jóvenes que viajaban murieron prensados. Ese suceso marcó mi decisión de dejar de ver a Ulises. Ya me daba miedo, me sentía muy incómodo con él. De ahí en adelante, cada que llegaba a buscarme, mis hermanos o mi madre le decían que no estaba. Era tanto mi miedo que durante un par de meses no salí de casa, para nada. No tardó mucho tiempo para que Ulises se diera cuenta de que ya no lo quería ver, que me escondía, hasta que dejé de verlo, varios años. Yo pensé que esa experiencia era el final, y por lo menos para mí sí lo fue, pero luego de varios años conocí a mi esposa, me casé, tuve mi primer hijo. Trabajaba y estudiaba para poder terminar una licenciatura. En aquel entonces, entre mi esposa y yo pusimos un local de renta de películas, un videoclub. Cierto día, al terminar labores, estaba cerrando la cortina y con el rabillo del ojo me percaté que a unos metros estaba una persona mirándome. ¿Ricardo? Sí, buenas noches. Era él, Ulises. Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, vengo a invitarte al bautizo de mi segundo hijo. Mira, te presento a mi esposa. Honestamente no recuerdo su nombre. Es psicóloga. Esta es mi hija, tiene 6 años. Y este es mi hijo pequeño, tiene 7 meses. Se llama Ricardo. Le había puesto mi nombre. Yo les presenté a mi esposa y a mi hijo, que siempre me acompañaban. Ese día nos invitaron a cenar en su departamento. Les aceptamos un café porque tengo que etiquetar material que me acaban de distribuir para que mañana salga el catálogo de mi negocio. Fuimos y estuvimos charlando un par de horas. Ninguno de nosotros tocamos nuevamente el tema de la Ouija, jamás. Él era gerente de una sucursal bancaria y yo había ingresado a estudiar medicina veterinaria. Trabajaba medio tiempo y mi esposa me ayudaba el tiempo restante. Llegó el día del bautismo de Ricardo, pero ese mismo día tuvimos la pérdida de un familiar, por lo que no pudimos asistir. Me sentí muy mal por Ulises, su esposa y sus niños, que al pequeño le habían puesto mi nombre. Pasó casi un mes hasta que un día, un fin de semana, llegó la esposa de Ulises a mi local. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? ¿Y Ulises? De él te quiero hablar. Fíjate que el día del bautismo de mi hijo estuvo todo genial, todo muy lindo, la fiesta, ya sabes, los amigos, la familia.
Terminó la fiesta en el salón, regresamos a casa muy cansados, nos fuimos a dormir y entonces su voz se quebró y comenzó a llorar. Estábamos dormidos cuando escuché ruidos en la casa. Era Ulises, estaba moviendo todo en la cocina. Estaba muy raro, no me contestaba. Tomó un cuchillo de la alacena y nos amenazó a mis hijos y a mí. Dijo que nos iba a matar, que era un tal Víctor III. Agarré a mis 2 niños y nos salimos de la casa. Me fui con mis papás y al siguiente día regresamos, pero Ulises ya no estaba. No lo encuentro por ningún lado. No se ha presentado a trabajar desde entonces. Lo he buscado en albergues, lo he buscado en delegaciones de policía, en hospitales y hasta en el CEMEFO, pero nada. Estoy muy angustiada. ¿Lo has visto? No he sabido nada de él, no ha venido a verme. Disculpa molestarte. Sé que tenías años sin verlo, pero acaba de fallecer su mamá y Ulises ni siquiera lo sabe. Por favor, si acaso lo ves, te llama o te visita, avísame. Y por favor, dile lo que sucedió con su mamá. Jamás volví a saber nada de Ulises.